Muy feliz sábado, mis queridos hermanos. Amén, gloria a Dios. Dios le bendiga. Estamos alegres, ¿verdad? Amén. Estamos contentos. Hay mucho por qué darle gracias al Señor. Yo especialmente doy gracias por estar aquí, nuevamente con ustedes, compartiendo la palabra de Dios y como hermanos todos juntos adorando a nuestro Señor. Estamos viviendo tiempos en los cuales no se puede perder el tiempo. Y hay que tener mucho cuidado con nuestra vida espiritual. El enemigo es muy astuto. Y el día de hoy vamos a tener un tema muy especial para eso. Primero queremos invocar la presencia nuevamente de aquel que nos ayuda en este momento, que es el Espíritu Santo. Oh Padre Santo que estás en los cielos, Señor, en esta hora nos humillamos delante de tu presencia, reconociendo, Señor, la gran necesidad, mi Dios, de salvación que tenemos nosotros, Señor. Reconociendo que a ti te ha placido, Señor, por amor, rescatarnos, salvarnos, oh Señor, de todo lo malo que hemos hecho, mi Dios. En esta hora pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, que tus santos ángeles, Señor, puedan reconstruir, Señor, nuestras mentes, puedan reconstruir nuestra vida, Señor, y poder estar enfilados, Señor, en tu ejército. Que podamos, Señor, en esta hora entender las grandes cosas que estamos viviendo, las que vendrán, y la gran necesidad, oh Padre mío, del valor, de la fe que necesitamos ahora más que nunca, Padre. Amén. Gracias por el privilegio que nos has dado de estar en tu pueblo. Gracias, oh Señor, porque tú no te cansas de buscarnos. Asimismo imploramos por nuestras familias. Asimismo imploramos, Señor, por nuestros seres queridos, oh Padre mío, para que a todos ellos también puedan ser beneficiarios, Señor, de lo que tú nos has dado a nosotros. Amén. En esta hora, mi Dios, bendice esta iglesia. Bendice, oh Padre, tu palabra. Que seas tú, Señor, una vez más, quien a través de este siervo, Señor, pueda hablar y pueda dirigir, Señor, la enseñanza y el mensaje que necesitamos. Todo esto, mi Dios, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y nuevamente muchas gracias por la invitación a la iglesia. Se les quiere mucho y siempre es un verdadero gozo venir hasta acá para compartir con ustedes. El día de hoy tenemos un tema muy especial que se llama La voz del tercer ángel. Y hoy vamos a estudiar la peor pesadilla de un adventista del séptimo día. ¿Cuál creen ustedes que es la peor pesadilla de un adventista del séptimo día? Bueno, vamos a mirar es que llegue el tiempo de la lluvia tardía y nosotros no estemos listos para recibirla. Esa es la peor pesadilla que puede tener un adventista del séptimo día hoy en día. No estar preparado a la altura para ser parte de ese grupo de los 144,000. Y queremos hacerlo a la luz de lo que ya sucedió una vez. Una vez en la historia se empezó a derramar la lluvia tardía, pero no terminó de derramarse. Y nosotros somos la generación que va a cumplir esa segunda parte donde se va a terminar de derramar este poder del Espíritu Santo. Hoy vamos a estudiar un poco de historia, vamos a estudiar un poco de los eventos y vamos a estudiar cosas tan interesantes que no conocemos, que nos deben abrir el sentido acerca de lo que está pasando hoy en día. En este primer tema del día de hoy, vamos a enfocarnos en lo que le sucedió al pastor Jones después del mensaje de 1888. ¿Se acuerdan ustedes que estudiamos de que Dios lo utilizó a ella, Wagner, para hablar acerca del hermoso tema de la justificación por la fe? El centro del mensaje era que a través del amor de Cristo podemos llegar a la perfección.
Amén. Ese era el centro del mensaje. Mensaje que la iglesia rechazó en ese momento, en el año 1888, y que un pequeño remanente, mas sin embargo, tenía todavía la esperanza que se cumpliera en ellos esa promesa. Posteriormente, después del año 1888, los 2 próximos años y medio, Elena White se unió al movimiento de John C. Waggoner de predicar por todas las ciudades el mensaje de la justificación por la fe. Eso trajo un descontento en la conferencia, y lo primero que hizo la conferencia fue separar a la hermana White de este movimiento que estaba formando John C. Waggoner, y la mandaron para Australia. Entonces ahora el hermano Waggoner y John se quedan aquí sin el apoyo de la hermana White, y empieza en el año 1893 esta aventura que vamos a estudiar el día de hoy. Waggoner y Jones no perdieron la esperanza, a pesar de que en el año 1888 la mayoría de la iglesia no aceptó ese mensaje de la justificación por la fe. Cerca de ese tiempo, Satanás también levanta un engaño y empieza dentro inclusive de la propia iglesia lo que se conoció más adelante como la carne santificada, que era una malversión o una mala interpretación de la justificación por la fe. La justificación por la fe nos habla de que nosotros, a través del Espíritu Santo, del ejemplo de Cristo, podemos llegar a la perfección. Pero la carne santificada, la teoría de la carne santificada, nació como una teoría barata que se puede comparar a lo que hoy se conoce como salvo siempre salvo. O sea, que haga lo que haga, ya me interesa porque yo soy salvo. Y esta teoría hablaba acerca de que sí, de que ahora nosotros somos perfectos, como hablaba, o podemos ser perfectos, como decía Pastor Jones, pero esa perfección es a través de Cristo. O sea, todo lo que hizo Cristo me hace perfecto a mí, sin importar lo que yo haga. Esa es la teoría de la carne santificada. ¿Viste? O sea, una malversión o una mala interpretación del verdadero sentido de la justificación por la fe. Obviamente el enemigo, al ver que un pequeño remanente quiere cumplir esa promesa de Dios de dar el fuerte pregón, de recibir la lluvia tardía, aquí en los Estados Unidos empiezan a suceder cosas muy interesantes. Se empieza a formar el ámbito perfecto para que se den los eventos finales. Y vamos a ver que así como hoy en día el mundo quiere engañar al pueblo de Dios o al mundo entero, la élite, todo lo que tiene que ver con el nuevo orden mundial, con buenos propósitos para llegar a consolidar un día falso de adoración en el día domingo. Bueno, se utiliza hoy, ¿qué se utiliza hoy en día? El medio ambiente. Tenemos que salvar al planeta, tenemos que salvar precisamente porque se está autodestruyendo todos los recursos naturales, el calentamiento global, todo eso está sucediendo, y entonces tenemos que buscar buscar la manera para que Dios nos ayude a que todo esto se detenga. Y indudablemente el punto donde todos están apuntando, siendo guiados precisamente por la Iglesia Católica, es a el domingo como el centro del día de adoración. Bueno, interesantemente, en el año 1893, aquí en los Estados Unidos, estaba sucediendo un evento a nivel mundial en el cual los Estados Unidos de América era la sede, y era una feria de arte colombino. Los Estados Unidos fue la sede mundial de esta feria. Entonces, al ser la sede, el Congreso de los Estados Unidos empieza a tomar medidas
para que esta feria sea todo un éxito aquí en los Estados Unidos. Y adivinen cuál fue la primera medida que tomó el Congreso de los Estados Unidos en ese año 1893 para que la feria fuera todo un éxito. Apartar el día domingo como día del Señor. Miren qué interesante. Lo que sucedió en ese año va a volver a suceder precisamente en nuestros tiempos, ya no con una feria, sino ahora con el propósito del medio ambiente, con el propósito de salvar el planeta y otros bienes en común, que también son plausibles de la misma forma como en ese tiempo una feria mundial lo era. A través del Espíritu Santo, el pastor Jones ve la urgencia de que el pueblo reciba la lluvia tardía o se prepare para recibir la lluvia tardía. Y hace una campaña de 6 semanas. Una campaña de 6 semanas. El día de hoy nada más vamos a tomar las primeras 2 o 3 semanas de esa campaña, para que ustedes se den cuenta todo lo que sucedió ahí y de cómo él urgía para que los adventistas del séptimo día se dieran cuenta del tiempo que estábamos viviendo, porque él veía que había una ceguera en el pueblo. Él veía que había un problema grave, y era que los adventistas no creían que era o que estábamos cerca del fin del mundo, de la segunda venida de Cristo. Había un escepticismo, al igual que el día de hoy. La gente no creía que estábamos en los días finales. La gente no creía de que podía en cualquier momento desatarse las últimas escenas del libro de Apocalipsis. Y es ahí donde el pastor Jones, con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo, se prepara en esta mega campaña de 6 semanas para alertar al pueblo de lo que está sucediendo. Y él abre su primer día de campaña llamando al pueblo a que dejemos las preconcepciones, porque él veía que el gran problema a partir del año 1888 era que nadie creía que podíamos llegar a la perfección. ¿Por qué? Porque siempre se había enseñado de que es imposible ser perfecto, que perfecto solo es Dios. Siempre se había enseñado eso. Entonces había una preconcepción en la mente que él decía, eso necesitamos desarraigarlo en nuestra mente primero para poder entender la luz que tenemos para este tiempo. Y lo primero que él hace es recordarle a la feligresía lo que en la Biblia nos dice. Lucas 9 del 46 al 48 dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, ¿por qué utiliza el pastor Jones este versículo para iniciar precisamente esta campaña? Porque él quiere recalcarle a los hermanos que así como un niño, ¿qué sabe un niño? ¿Qué puede saber un niño? Nada. El niño necesita aprender, necesita ser instruido, el niño necesita educación. De la misma forma, los discípulos de Cristo y nosotros también necesitamos aprender correctamente la palabra de Dios. Entonces, Jones quiere impactar la mente de sus oyentes, primero anunciándole que tenemos que ser como niños para aprender la palabra de Dios. Porque si la leemos y todavía tenemos un preconcepto en nuestra mente, no vamos a poder recibir la luz a través de la palabra. Y utilizó también un segundo versículo muy interesante que está en 1 Corintios capítulo 8 versículo 2, que dice:
si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. O sea, lo que en ese tiempo la iglesia creía que estaba segura o que conocía acerca de lo que es la palabra de Dios, él ahora dice, si alguno cree o imagina que sabe algo, dice la palabra de Dios, que no sabe cómo debe saberlo. Y efectivamente, eso era lo que estaba sucediendo. El pueblo adventista conocía una verdad, pero la parte que lo tenía que llevar al momento final de preparación, había mucho escepticismo. No lo creía. El pueblo adventista no creía en la perfección de carácter. Y eso era un gran obstáculo para que el Señor terminara de derramar la lluvia tardía. Porque lo primero que tenía que tener el pueblo era fe, confianza en la promesa de que el Señor nos puede llevar precisamente a su imagen y semejanza. Amén. Así que empieza este gran debate, mis queridos hermanos, y vamos a ir mencionando citas y vamos a ir comentando para que ustedes vean cómo estaba el ambiente en ese tiempo, en el año 1893, y qué tan cerca estaban ellos de terminar la historia. Quiero leerles una primera cita. Dice él, el pueblo que comprenda ahora lo que está por sobrevenirnos mediante lo que está sucediendo ante nuestros ojos. Y esto es interesante porque al igual que hoy, pareciera que la gente no ve lo que está sucediendo. Hay un gran problema porque la gente no determina que los eventos que están sucediendo en el mundo religioso y en el mundo secular son cosas que tienen que estar perfectamente unidas en la profecía. Él dice, mediante lo que está sucediendo ante nuestros ojos, dice, dejará de confiar en la inventiva humana y sentirá. Y escuchen, a mí me llamó mucho la atención este primer párrafo que él utiliza, porque saben ustedes cuál va a ser la clave para que el pueblo de Dios se prepare: identificar la naturaleza del Espíritu Santo. Y hoy en día, ¿cuál es el gran problema dentro de la iglesia? Hemos tenido una gran batalla inclusive con la identidad del Espíritu Santo, y tiene que ser así, porque el Espíritu Santo es quien sella al pueblo de Dios. Entonces, si hay una malversión, si hay un mal entendimiento de la obra del Espíritu Santo, Satanás gana, porque el pueblo no es sellado. Sigue diciendo, dice, dejará de confiar en la inventiva humana y sentirá que el Espíritu Santo debe ser reconocido. Ahora mi pregunta es, ¿reconocido como qué? Como una persona. Como Dios, como una persona, como el otro consolador que envió Jesucristo. Aquí está la clave. Y él ve que el gran problema es que el Espíritu Santo no ha sido reconocido como tal. Sigue diciendo, y sentirá que el Espíritu Santo debe ser reconocido, recibido y presentado ante el pueblo. Amén. Tremendo. ¿Cómo él identifica que el primer paso que tiene que dar el pueblo para estar preparado para esta escena es entender a quién dejó Jesús aquí en la tierra para llevar a cabo esa misión de sellamiento? Ahí está la clave. Sin eso, el pueblo no va a estar listo. Y por eso es que nosotros vemos que astutamente el enemigo, ¿cuál es la lucha de él hoy en día? Distorsionar la personalidad del Espíritu Santo, que las personas no comprendan qué es el Espíritu Santo. Así mismo. Si yo no entiendo correctamente quién es el Espíritu Santo, no voy a poder ser sellado. No voy a entender la obra. ¿Se dan cuenta? Y voy y miren aquí lo delicado. No es que voy a dejar de creer en Cristo, no. Ese no es el problema.
Es que no voy a entender a quién ha dejado Cristo para terminar la obra en este tiempo. En esta audiencia, en estas 6 semanas, habían miles de personas. Todo esto fue hecho en lugares rentados porque hubo un gran problema en ese tiempo, porque acordémonos de que la obra, la institución no apoyaba lo que estaba haciendo Jones. Entonces se alquilaron lugares, esto fue en Chicago, precisamente, en el año 1893. Se alquilaron unos warehouse enormes y ahí se ubicaron sillas y miles de personas. Y hoy en día no es una casualidad que cuando nosotros veamos que se levante un remanente, lo primero que haga la institución es cerrarle las puertas. Eso no es una casualidad. Eso mismo ocurrió con Jones. Ahora, vamos a ver un par de citas. Yo no sé si ustedes han leído esto alguna vez o se han informado de cuán serio era la política en ese tiempo. Y vamos a ver los cambios que estaban afectando al mundo religioso. Les leo. Dice así la cita. El doctor Lewis, antes de leer la cita, quiero hacerles un preámbulo de lo que está sucediendo. El Congreso de los Estados Unidos dio una ley dominical a favor del día domingo. Y en ese ámbito de esa ley dominical, Jones y Waggoner forman un movimiento para empezar a recolectar firmas entre todos, no solo adventistas, todos los ciudadanos americanos que quieran protestar o estar en desacuerdo con lo que acaba de hacer el Congreso. Y decir que lo que ellos están haciendo es algo inconstitucional, es algo que va contra los derechos y es algo que no apoya la Constitución. Entonces se forma un ambiente bastante tenso entre el Congreso de los Estados Unidos y una parte o una representación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Eso mismo va a ocurrir, mis hermanos. Eso mismo va a ocurrir. Ahora, como tal, la Iglesia Adventista en ese tiempo no tuvo problema en aceptar esa ley dominical. El reclamo fueron de los miembros independientes, no fue de la organización. Ahora, quiero leerles esta cita. Dice, el doctor Lewis, bautista del Séptimo Día, acudió al Congreso para que se le diera una audiencia, porque ellos solicitaron audiencia en el Congreso para poder pelear por sus derechos, para poder decirle al Congreso que no era justo o no era correcto lo que se estaba haciendo. Así que a través de estas firmas de hermanos de ciudadanos americanos que recogieron, querían tener una audiencia en el Congreso. Sigue diciendo, acudió al Congreso para que se le diera una audiencia. Me contó que fue el señor Durborough, presidente del comité en ese tiempo del Congreso, dice, a pedir que se le diera un tiempo para hablar. Este le preguntó a quién representaba y cuál iba a ser su argumentación. El señor Lewis respondió que se referiría a la inconstitucionalidad de la legislación que ya había asumido el Congreso. El señor Lewis, el doctor Lewis, que era un adventista del Séptimo Día, fue el encargado para representar precisamente ante el Congreso esta petición. Dice, el señor Durborough le dijo que el comité había decidido no atender a argumentación alguna referida al principio de la legislación, sino solo a la política de su aplicación. Habían decidido no considerar ninguna cuestión relativa a si era o no constitucional. Nótese cómo el Congreso de los Estados Unidos no quiere aceptar en ese momento que le reclamen por qué ellos aprobaron una ley dominical. Ellos aceptan, dicen, los parámetros
para quienes cómo va a ser utilizada esta ley dominical. Dice, dado que el Congreso la había aprobado y se daba por supuesto que lo hizo conforme a derecho, se descartaría enteramente cualquier cuestionamiento a la legalidad de la legislación, considerándose ahora únicamente si sería preferible para el país abrir o cerrar la feria los domingos, tal como lo había adoptado el Congreso. Miren qué interesante, cómo en ese tiempo, a través de un evento mundial aquí en los Estados Unidos, el Congreso toma medida y establece de que el domingo es la interpretación. Y aquí, mis hermanos, yo me quedé frío cuando leí eso. Vamos a leer una cita donde habla de que el Congreso mismo en ese tiempo dice que ellos tienen el derecho de interpretar la Biblia a su manera. Escuchen eso. Que así como la ley civil, ellos dicen que pueden tomar y decir que el matar es un delito, que el matar está dentro de la ley de Dios, ellos también pueden tomar cualquier mandamiento de los 10 mandamientos de Dios e interpretarlo conforme a su designio. Interesante. Nosotros no hemos llegado todavía, mis hermanos, a estas escenas. Pero el Espíritu de Profecía dice que a nosotros se nos pedirá cuenta de nuestra fe. Que tendremos que presentarnos delante de personajes, concilios. Y esto sucedió ya en esta época, en 1893. Y con una buena intención. Mira que en ese tiempo se utilizó precisamente eso. Ahora, en los años 1893, en esa época, no había una representación oficial aquí en los Estados Unidos de la Iglesia Católica. Y adivinen qué fue lo que pasó cuando la Iglesia Católica se entera de que el Congreso de los Estados Unidos ha apoyado una ley dominical. Surge un movimiento dentro del Vaticano para venir a apoyar a este país ese movimiento. Muy parecido a lo que va a suceder en este tiempo. Acordémonos que la ley dominical que nosotros estamos esperando, ¿quién la va a dar? ¿Quién va a solicitarla? ¿El protestantismo o el papado? El protestantismo. El protestantismo. O sea, el mundo cristiano religioso en este país son los que van a pedirle al gobierno de los Estados Unidos una ley dominical. Lo mismo que sucedió precisamente en ese tiempo. Y posteriormente de eso, ¿qué va a suceder? El papado se va a unir a este movimiento y va a tomar las riendas. Ahora, ¿por qué va a tomar las riendas? Porque fueron ellos quienes dijeron primero que el domingo era el día del Señor. Ellos van a tomar las riendas. Ahora, quiero leerles a ustedes la contestación del Congreso de los Estados Unidos que le dio el pastor Jones. Nótese, mis hermanos, no estamos hablando de la iglesia adventista hace tiempo. Un simple adventista del séptimo día le quiso hacer frente a este movimiento religioso sin el apoyo de la iglesia. ¿Creen ustedes entonces que los eventos finales nosotros vamos a tener algún apoyo de la iglesia nominal? Ninguno. Ninguno. Y es por eso que esto tenemos que estudiarlo bien, tenemos que entenderlo. Porque esto se va a volver a repetir y se va a consumar ahora. Vamos a leer la contestación. Vamos a leer esa contestación del Congreso de los Estados Unidos al pastor Jones. Dice así: Señor Jones, todo lo que yo estoy leyendo está en el libro, traducido al español, se llama El Ministerio del Tercer Ángel. El mensaje del tercer ángel, perdón, sí, por el pastor Jones. Página 41. Dice así: Señor Jones,
El mandamiento dice el séptimo día. Pero teniendo delante esta declaración inconfundible de que el séptimo día es el Shabbat del Señor, el Senado ha colocado su particular interpretación sobre el mandamiento. Mis hermanos, escuchen. A mí se me erizó la piel cuando yo leí esto. Sigue diciendo. Y ha establecido que la afirmación el séptimo día es Shabbat significa el primer día de la semana, llamado comúnmente domingo. Explíquenme ustedes a mí eso. El Congreso mismo le contesta al pastor Jones que ellos han decidido cuál es la interpretación del séptimo día de la Biblia y cuál es la interpretación del Shabbat. El poder civil interpretando la Biblia, increíble. Así mismo. Y no es ninguna sorpresa que hoy en día una de los proyectos que tiene el Papa actual es dar una interpretación correcta de la Biblia o escribir una nueva Biblia interpretada. ¿Qué les parece? Seguimos leyendo. Por lo tanto, el Congreso de los Estados Unidos de América ha tomado el cuarto. Mis hermanos, aquí no está escribiendo Juanito. No. Es el Congreso de los Estados Unidos que le está contestando al pastor Jones. Y le está diciendo, el Congreso de los Estados Unidos ha tomado el cuarto mandamiento de la Biblia y lo ha incluido en su legislación, añadiendo además su particular interpretación sobre este estatuto. Si el Congreso tiene la competencia para interpretar la Biblia en un punto, puede interpretarla igualmente en cualquier otro punto. ¿Qué les parece, mis hermanos? Tremendo, ¿eh? Vayan viendo lo que nos espera. Esto es lo que nos espera. Sigue diciendo, así pues, cuando en este país se excedió, yendo más allá de la Constitución en ese punto, se ha puesto a sí mismo y al gobierno en la misma línea que todos los gobiernos del tipo iglesia-estado que jamás haya habido, y ha asumido la prerrogativa de interpretar la Biblia para todo el pueblo que viva en el país y para todos los que vengan a esta tierra. Esto es lo que se ha hecho. O sea, está diciendo que cualquier persona que quiera vivir en los Estados Unidos de América tiene que aceptar esa ley, si no, no va a vivir aquí. ¿A qué les suena eso a ustedes ahora? La buen dragón. Y queridos hermanos, nosotros no hemos entendido, y ya yo lo he hablado varias veces, el derecho de vivir en este país también se constituirá precisamente en un requisito que el gobierno va a exigir contra nosotros o contra aquellos. El famoso juramento ante la bandera americana se volverá en contra de todos aquellos y se les exigirá lealtad a la bandera, porque así ustedes lo prometieron. ¿Qué les parece? Y si no, les serán quitados los privilegios. ¿Se dan cuenta a lo que le está haciendo enfrente este hombre en ese tiempo? Un hombre contra el Congreso de los Estados Unidos de América. Y ahora nosotros vamos a enfrentar la misma situación y tal vez un poco peor.
El pueblo de Dios no puede tener un papel, escúcheme bien mis hermanos, el pueblo de Dios no puede tener un papel que lo una a ningún tipo de gobierno. El pueblo de Dios terminará en este mundo exiliado, sin apoyo, no podrá comprar ni vender. ¿Estamos entendiendo, mis hermanos, qué es lo que estamos viviendo? Estamos entendiendo que lo que hoy tú y yo disfrutamos, eso se nos va a quitar. Si queremos serle fiel a Dios. Porque si no queremos, no, lo vamos a seguir disfrutando. ¿Sabían ustedes que eso se le dijo al pastor Jones? Al ver la contestación que el Senado, que el Congreso de los Estados Unidos le dio al pastor Jones, el pastor Jones lo único que pudo hacer, o lo único que en ese tiempo él pudo discernir, fue hacerle un llamado al pueblo de Dios, a la valentía, al coraje, a que no se enamoraran de este mundo que nos habían engañado, que nos habían dado una trampa, que nos habían endulzado para ahora pedirnos cuenta por lo que nos habían dado. El pastor John se dio cuenta de esto. Y ahora quiere levantar el ánimo del pueblo para que crean el mensaje de 1888 y tenga la fe, tenga la convicción para poder salir y buscar esa promesa que Dios ha dado, que los ojos no la ven en ese momento. Y entonces él hace un llamado al pueblo y le dice, menciona el libro de Joel, dice, ¿qué nos dice ahora Joel que debemos hacer? Tocar trompeta en Sión, proclamar ayuno, convocar asamblea, reunir al pueblo, santificar la reunión, juntar a los ancianos, congregar a los niños, aún a los que maman, y salga de su alcoba el novio y su lecho nupcial la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona Jehová a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad para que no la dominen las naciones. ¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? El primer llamado que hace el pastor Jones al ver la crisis que hay aquí en el país es decir, mira, llegó la ley dominical. Tenemos que humillarnos y tenemos, como dice ahí, ayunar, proclamar, convocar, porque lo próximo que Dios va a hacer es, ¿qué va a ser lo próximo que suceda después de la ley dominical? La ruina nacional. Ruina nacional, pero en el pueblo de Dios, ¿qué tiene que venir? La lluvia tardía, para poder salir a dar el fuerte pregón. Y él decía, ya tenemos la ley dominical. ¿Cuál va a ser el próximo paso? Este es el momento para humillarnos, porque este es el momento donde el Señor va a derramar la lluvia tardía. Él tenía claro el panorama de lo que estaba sucediendo. Pero al igual que Josué y Caleb en el desierto, había muy pocos que estaban haciendo caso. El gobierno, al mirar esto que se daba, este movimiento que se estaba desatando, quiere confirmar aún más lo que se había establecido en este país. Y vamos a leer esta cita, donde él relata que todo esto que está sucediendo no es otra cosa del fin de los tiempos. Dice él, teniendo en cuenta todo lo anterior, y precisamente ahora,
de este hecho mismo, de este mismo año, del año 1888 en adelante, en este punto mencioné la proposición de una enmienda constitucional y el proyecto de ley dominical que por entonces se presentaba al país. Que ese proyecto de ley dominical empezó exactamente alrededor después del año 1888. Mira cómo Satanás ha levantado precisamente bandera exactamente en los momentos clave del pueblo de Dios. Dice, según propuesta que el senador Blair, que fue senador a cargo del movimiento dominical, en ella se reconocía al cristianismo como siendo la religión de la nación y al domingo como siendo el Shabbat. En ellas se reconocía al cristianismo. Entonces continúa así. Una vez que eso se haya logrado, el papado quedará muy reforzado. Mire qué claridad con la que él tenía esa vislumbre de lo que estaba pasando al darse cuenta que lo que estaba sucediendo en este país a través de una ley dominical era ¿qué? Darle vida al papado. Y sigue diciendo, en ese punto se dirá que esta nación que ha hecho tales pretensiones de libertad religiosa y que se ha elegido como modelo para los gobiernos terrenales, se ha visto obligada a renegar de lo que se suponía que era una orden superior, para doblegarse a los principios que la Iglesia ha sostenido todo el tiempo. Entonces esta nación, que ha sido modelo de libertad, ilustración y progreso para todas las demás, una vez revocados sus principios y negadas las libertades y los derechos, en vez que la nación haya retrocedido hasta adoptar los principios del papado en la Edad Media y se reavive la persecución por causa de la conciencia, la reacción de las otras naciones será del tipo que confirme y magnifique hasta el infinito las pretensiones y el poder papal. Se cumplirá así las escrituras que dicen: todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. De esta forma se volverá a otorgar poder al papado para que guerree contra los santos de Dios, tal como se afirma la escritura. Este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días, hizo justicia a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Amén. El pastor Jones, al ver que es imposible, ellos solicitaron una enmienda a la Constitución, la cual no pasó. Y al ver que estos esfuerzos se habían agotado, lo único o lo correcto era llamar al pueblo de Dios para que se preparara para la última crisis. ¿Cuál era la última crisis? La persecución, las libertades a costa de la vida. Todo esto se iba a desatar en ese momento y el pueblo no lo veía. Y por eso es que él, a través de estas charlas, a través de estas predicaciones, quiere levantar precisamente la conciencia para que ellos se dan cuenta de que el momento ha llegado. Mis hermanos, la gente no sabía que el momento había llegado. Y esto es triste. Esto me recordó como cuando Cristo vino a nacer. El pueblo no se dio cuenta que el momento había llegado. Nadie lo esperaba. Una y otra vez más el enemigo entenebrece la profecía, busca distracciones para que cuando el momento llegue, nadie se dé cuenta de que ha llegado el momento. Escuchen muy bien esta cita, donde él dice: este gobierno, en la situación en la que estuvo antes,
arrastró a las naciones alejándolas del papado. O sea, una vez bajo la constitución de este país se preveyó que jamás se iba a unir el Estado con la iglesia. Y eso es lo que él está diciendo. Dice, él dice que arrastró a las naciones alejándolas al papado. ¿Cómo las arrastró? Bueno, este continente fue el refugio de todos aquellos que querían libertad religiosa. Y lo primero que se les prometió a ellos es que más nunca iba a suceder de lo que venían oyendo. Mas ahora, dice, en la situación en la que ahora está, arrastra todas las naciones de vuelta al papado. Y este lo sabe, y sabiéndolo, se está reforzando a tal fin y se ha puesto a sus brazos enteros a la obra. Y está comenzando a empezar el gobierno en favor de sus intereses. Todo lo que representa hoy el protestantismo de los Estados Unidos y todo lo que ha hecho esas iglesias en favor de la ley dominical no es más que una herramienta en manos del papado. Mis hermanos, estamos hablando del año 1893. Y miren cómo estaba la profecía en cumplimiento en ese tiempo. ¿Qué podemos pensar hoy en día, después de que han pasado todos estos años? Les comentaba yo a ustedes que alrededor de ese tiempo el papado se llevó una sorpresa, porque al darse cuenta ellos de que ahora los Estados Unidos de América querían aprobar una ley dominical. ¿Quién es el papá de la ley dominical? El papado. Entonces ahora ellos tienen supremo interés en estar ellos firmemente aquí, en este país, para apoyar todo ese movimiento, todo lo que estaba surgiendo. Y hoy por hoy, mis queridos hermanos, no es una sorpresa de que vayamos a ver muchos eventos en este país con el propósito de consolidar la agenda, consolidar todo lo que tiene que ver para que cualquier religión, nótese, ahí menciona, todas las iglesias protestantes fueron las que firmaron a favor de la ley dominical. Fueron las iglesias protestantes. Y hoy en día, el tiempo también lo veremos, en donde ya no solamente va a ser las iglesias protestantes, todo el mundo de cualquier denominación, de cualquier creencia, va a tener la afinidad de salvar el planeta, de que la sociedad tenga un nivel de vida mejor, de que haya más seguridad, de que el estilo de vida mejore. Todo eso, todas esas buenas intenciones, no será nada más que la envoltura del engaño para traer una ley dominical. Vamos a leer para que ustedes vean la sorpresa que se llevaron ellos en el año 1893, cuando no había ninguna representación de Roma aquí fija en los Estados Unidos. Ahora miren lo que hace Roma al ver este movimiento que ha empezado aquí. Sigue diciendo: hermanos, ¿hay alguien en el mundo que pueda cerrar los ojos a eso que está sucediendo ante nosotros y ante el mundo? Discernirá cada uno de lo que se está desplegando ante su vista. ¿Comprendemos lo que está a punto de sobrevenirnos?, dice el pastor Jones, a la vista de lo que está sucediendo ante nosotros. Pero no es solo que el papado proclame sus propósitos, los está implementando con rapidez y decisión a fin de llevarlos hasta el final. ¿Qué significa esa representante especial del Papa,
esa delegación apostólica, que en ese momento fue enviada desde Roma, aquí a los Estados Unidos, una delegación apostólica, así se denominaron ellos, permanente, que se ha establecido en este país hace solo unos días. Escuchen qué interesante. Hace pocos días, Roma había enviado una delegación apostólica para estar permanentemente en este país. Monseñor Satolli vino a este país como el nuncio papal, como un representante personal del Papa para asistir a los procedimientos inaugurales de la Feria Mundial. ¿Qué venía a hacer este representante del Papa? Encargarse de todo lo que tenía que ver con la Feria Mundial que se estaba haciendo aquí en los Estados Unidos. Ahora yo les pregunto, ¿quién es el primer candidato para hacerse cargo, para salvar el planeta? ¿Quién es o en quién ha puesto el mundo los ojos para que sea el líder del movimiento para salvar el planeta? El Papa. Francisco. ¿Sabían ustedes que el Papa tiene una maestría y estudios especializados en el medio ambiente? Es la persona indicada, dicen, para este puesto. De la misma forma como Monseñor Satolli en ese tiempo era el indicado para dirigir la Feria Mundial. ¿Qué les parece? Interesante, ¿verdad? Dice, una buena excusa. Aparentó venir tal como lo habría hecho cualquier otro en misión especial. Pero una vez aquí resultó que debía quedarse un tiempo como delegado temporal del Papa. No obstante, hubo una fracción dentro de la Iglesia Católica que comenzó a decir, no lo queremos. Y ya más adelante vamos a ver esto con más detalle. En respuesta, el Papa simplemente lo estableció para siempre en este país. Así lo informa el número del 15 de enero del año 1892 de la revista, y no sé cómo se llama esa revista. Sol. La revista Sol de Nueva York. Qué interesante, ¿verdad? La revista Sol. El movimiento del sol en el día del sol. Ante esta gran situación, nótese el panorama del pastor John, mis hermanos. Una ley dominical en el Congreso. Se establece que el que esté en contra de esa ley dominical va a perder los derechos de la ciudadanía aquí en los Estados Unidos. Se establece ahora que Roma tiene una sede fija también aquí en los Estados Unidos. Y el problema más serio que ve John, ¿saben ustedes cuál es? No es que el Papa está aquí, no es que hay una ley dominical. ¿Saben ustedes cuál es el verdadero problema del pastor Jones en ese momento, mis queridos hermanos? No hay pueblo de Dios. Él decía, tenemos ley dominical, tenemos al Papa aquí, tenemos todas las leyes o todo lo que la profecía decía que se va a cumplir, y no hay pueblo de Dios que se levante contra eso. Esa es la crisis. Así que en el llamado que Dios le hace al pastor Jones, él quiere levantar precisamente la conciencia, levantar el conocimiento acerca de lo que estamos viviendo o que estamos viviendo en ese tiempo. Y hace varios llamados espectaculares a la fidelidad, a dejarlo todo por la causa de Cristo. Él dice, hermanos, mira,
El tiempo ha llegado, ya la vida no sirve de nada. Así lo dice. La vida no sirve de nada, dice, si no estamos peleando por la causa de Cristo. Leo la página 87, el llamado uno de los llamados que hace el pastor Jones a la congregación. Dice así: por lo tanto, repito, que todo aquel que vaya a serle fiel a Dios, lo habrá de ser en contra de todo el poder que hay en el mundo. Nótese con qué claridad él lo tenía. Decía, mira, quiero decirles que el que quiera serle fiel a Dios se va a ir en contra de todo el poder que hay en el mundo. Todo el poder de este mundo, conoce del tipo que sea. Así pues, hermanos, el asunto que vosotros y yo hemos de decidir ahora es si vamos a avanzar o no. ¡Wow! ¿Qué llamado hace Jones? Me recuerda las escenas donde la palabra de Dios dice: Elías, ¿a qué Dios vamos a servir entonces? Hemos de decidir si vamos a avanzar o si nos paramos aquí. Tan ciertamente como decidamos permanecer en la profesión que hemos hecho, tan ciertamente como decidamos tener o tenemos por la ley de Dios y la fidelidad a nuestra profesión, habremos de hacerlo en contra de todo el poder de este mundo que se conoce. Estando Satanás en posesión y el uso de tal poder, hemos de mantener nuestra lealtad a Dios y a su ley, en contra de toda consideración, soporte o protección humana. ¿No se va a tratar acaso del pueblo que se tiene por la ley de Dios, que depende de Dios solamente, puesto que nada hay debajo del sol de lo que pueda depender? Debemos advertir a la gente del mundo acerca de este poder. Debemos advertirnos contra sus maquinaciones, sacarlos de allí y llevarlos a Dios. ¿Cuál es la preocupación del pastor Jones? ¿Por la vida de él? No. Él dice, debemos sacarlos a ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que están en Babilonia, el mensaje del tercer ángel. Debemos sacarlos para que ellos no mueran. Debemos sacarlos para que ellos no perezcan. Él hace la pregunta. Debemos advertirle a la gente, dice, ¿podré hacer esto de alguna forma si conservo cualquier conexión con el mundo o la mundanalidad? Él dice, ¿ustedes creen que yo podré hacer este cometido? Dice, si yo tengo algún vínculo con el mundo todavía. Y dice, la congregación dijo, no. Y esto me recuerda, mis hermanos, también a la historia de Moisés, cuando el pueblo dijo, todo lo que Dios diga, eso haremos. Y no lo hizo. Lo mismo sucedió ahí. Había emoción, pero no había convicción. Dice él, si participo de un espíritu mundano y de una disposición mundana, ¿podéis decirme cómo voy a ser capaz de advertirle a la gente que se separe totalmente del mundo? Qué palabras tan sabias. Y él decía, si yo vivo como vive el mundo y si yo participo como participa el mundo, ¿con qué cara le voy a decir al mundo que tiene que salir? Si yo estoy haciendo lo mismo. Mis hermanos, este es un llamado. Esto es un llamado a que seamos diferentes. ¿Con qué cara le voy a hablar a mi vecino, a mi amigo, a mi hermano, a quien sea, si ellos me ven a mí haciendo lo que hace el mundo? La convicción de él es, tiene que haber un pueblo diferente. Dice, ¿qué fuerza tendrán entonces mis palabras para que alguien siguiera este curso? ¿Alguien puede decirme cómo vais a poder lograrlo en ese caso? Dice, poco importa que seáis pastor o no, que seáis un adventista del séptimo día o no.
Dice, o solo un profeso adventista. Dice, no hace falta que seáis un pastor. Dice, basta con que seáis un profeso adventista del séptimo día, a efecto de responder esta pregunta. Quiero saber cómo vas a mantener dignamente esa profesión, o tener el poder necesario para abordar a la gente de este mundo. Si es que estáis conectados con este mundo en espíritu, mente, pensamiento, deseos o inclinaciones, no podréis ciertamente. Una conexión con el mundo del espesor de un cabello os privará del poder que ha de acompañar a un llamamiento que advertirá al mundo contra ese poder inicuo y mundano, a fin que se separen totalmente de él. Les repito, dice, una conexión con el mundo, dice, del espesor de un cabello. Un cabello que nos una con el mundo, mis hermanos, y no vamos a participar como pueblo de Dios. Un solo cabello, dice, os privará del poder de Dios que necesitamos para poder dar el mensaje final. No puede haber conexión entre el pueblo de Dios y el mundo. Qué difícil. Estamos bien enredados. El enemigo ha creado una artimaña, mis queridos hermanos, para ver que podemos estar en un pie en el mundo y con el otro en los caminos de Dios. Y al igual que los profetas de antaño, el pastor Jones le dice a aquellos que quieren aceptar el mensaje, el llamado, para que sean fieles, de que las consecuencias de serle fieles a Dios van a ser las mismas consecuencias que están escritas en la Biblia. Quiero leerles, él menciona el conflicto de los siglos, página 590, donde dice: los que honren el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad, y por lo tanto son los causantes de la anarquía y de la corrupción que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. Sus escrúpulos de conciencia serán presentados como obstinación, terquedad, rebeldía contra la autoridad civil. Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. Los ministros que nieguen la obligación de observar la ley divina predicarán desde el púlpito que hay que obedecer a las autoridades civiles porque fueron instituidas por Dios. Los pastores, ministros, representantes, líderes de toda organización hablarán en favor de la ley dominical diciendo que debemos seguir las autoridades civiles porque fueron instituidas por Dios. En las asambleas legislativas y en los tribunales se calumniará, condenará a los que guardan los mandamientos. Se falsearán sus palabras y se atribuirán a sus móviles las peores intenciones. Una escena, mis queridos hermanos, terrible estaba sucediendo en esa época. Y al igual que Moisés se frustraba con la terquedad del pueblo, ahora el pastor Jones ve que lo mismo está sucediendo en el pueblo de Dios. No hay preparación, no hay compromiso. Y él llama, al igual que lo hicieron los grandes líderes de Israel en su tiempo, a que tengamos ánimo, a que tengamos valor. Sí, estamos mal, bueno, hay gracia.
Es tiempo de corregirlo. Ese es el llamado que Él hace en ese tiempo. Y tiene palabras muy poderosas. Y menciona varias citas bíblicas. Quiero leerlo para que ustedes vean cómo Él llama a que el pueblo se despierte, que confíe, que no tenga miedo. Porque el gran problema es que ahora ellos van a ver las consecuencias de ir en contra de una ley estatal. Eso es como que te acusen de robo. Eso es como que te acusen de vender droga. Tú eres culpable en ese momento de una ley gubernamental. Entonces él menciona, ¿cómo han de entrar en Sión? Dice, cantando. Comencemos ya ahora. El Señor no desea que entremos con las cabezas bajas y escondiéndonos, como si temiéramos ser vistos y no tuviéramos sitio en el mundo. Erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca, dice la palabra de Dios. Amén. Cada uno de nosotros pertenecemos a este mundo hasta que Dios termine con nosotros, y ni él mismo, Satanás, puede ocasionarnos daño alguno hasta que el Señor termine con nosotros. Y ni aún entonces podrá hacernos daño alguno. Agreguemos o alegrémonos de que sea así. Amén. Menciona Isaías 51, 12, donde dice la palabra: yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor de los mortales y de los hijos de los hombres que son como el heno? Un llamado tremendo va a ser, pastor, en esta campaña, mis hermanos, a toda la congregación, para darse cuenta de el momento que están viviendo, para levantar las cabezas, para darnos cuenta de lo que está sucediendo. Y cada vez va abordando temas más profundos y más duros de entender. Primero habla acerca de que el amor del mundo va a hacer que todos se pierdan. Ahora nos habla de que tengamos ánimo. Y ahora, ¿saben de lo que va a hablar? Él dice, mis hermanos, la vida no es importante si queremos seguir a Cristo. Dice él, con respecto a la vida, cuando el Señor nos llama a tomar posesión de la lealtad hacia su ley, eso implicará la amenaza de la pérdida de nuestras vidas. ¿Qué sucede entonces? Nos dice simplemente, no os preocupéis por esta vida. Va a desvanecerse de todas formas dentro de muy poco tiempo. Aquí está esta otra vida que perdurará por la eternidad. Cuando nos pide que seamos fieles a su ley, haciendo que esta vida volátil y mortal resulte amenazada, nos dice, aquí hay vida inmortal. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Nos la ha dado. El que tiene al Hijo va a tener vida eterna en algún momento en el futuro. El que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Cómo podríamos tener al Hijo sin tener la vida? ¿Está acaso Cristo muerto? No, vive. Así, cuando lo tenemos a Él, tenemos la vida que hay en Él. Amén. 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 Gloria al Señor, mis queridos hermanos, porque hoy más que nunca tienen que resonar estas palabras en el pueblo de Dios. No nos debe dar miedo lo que ha de venir o lo que estamos viviendo. Porque el que tenga miedo va a ceder. La palabra de Dios dice que el que quiera salvar su vida, la va a perder. ¿Cuál es la clave del éxito, mis hermanos? Por eso nuestro Señor dijo, hallará fe el Hijo de Dios cuando vuelva a la tierra. Porque si no hay fe, no va a haber confianza. Sin fe va a haber miedo. Sin fe vamos a temer perder las cosas.
y todavía amplía un poco más y quiere hablar acerca del privilegio que es ser amenazado a muerte por la causa de Cristo. Sigue diciendo, por lo tanto, donde quiera que vamos, llevamos siempre en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pues nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte. Segunda de Corintios 4, 10 y 11. ¿No ha de ser así? Dice él. De ahora en adelante. ¿No es una verdad viviente desde ahora que aquellos que se ponen de parte del mensaje del tercer ángel están siempre entregados a muerte? Tan ciertamente como sucedió en los apóstoles, siempre estamos nosotros entregados a muerte, y eso entra en cada uno de nuestros cálculos. Vivimos cada momento conscientes de esa realidad. Amén. Levantar la conciencia del pueblo de Dios siempre ha sido un desafío para todos los profetas. Y el gran reto que cada uno de ellos ha tenido, mis hermanos, es que hay miedo. Hay miedo a perder la vida, a perder lo que se tiene. ¿Y saben ustedes por qué hay miedo a perder esas cosas? Porque no se ha conocido algo mejor. Si yo les digo a ustedes, yo los voy a llevar a ustedes de aquí para acá, y ustedes saben que estas sillas están mejor que aquellas, ustedes van a querer quedarse ahí, no, ustedes van a querer pasarse para acá. Pero ese es el gran problema, que nos hemos acostumbrado a las sillas feas y no hemos visto que más allá, que después de allá está lo verdaderamente bonito, lo bueno, lo perdurable, lo eterno. Y el pastor Jones remata haciendo una comparación en los tiempos de Jesús con lo que había hecho la iglesia judía, con lo que había hecho la iglesia protestante y adventista en el tiempo de él. Dice, nos hemos referido en una o dos ocasiones a la iglesia judía como ilustración de la situación en la que nos encontramos. Vivimos y vimos que dicha iglesia le dio a Dios la espalda y se unió a César, el poder civil, a fin de dejar fuera a Cristo y a ejecutar sus propios deseos con respecto a él. El Señor llamó entonces de aquella iglesia a nación y a todos y a quienes le obedecerían y le servirían, antes que la nación resultara destruida, y lo efectuó mediante aquellos pocos discípulos que creyeron en Jesús cuando ascendía al cielo. Habían estado con Jesús 3 años y medio, habían predicado, incluso habían realizado milagros en su nombre. El Señor los había enviado a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y tal era la trascendencia de su mensaje, que de no ser recibidos en el lugar que predicaban, debían sacudirse el polvo de sus zapatos antes de irse. Sin embargo, antes de que pudieran predicar el evangelio tal como les había encomendado Jesús, les dijo en ocasión de su ascensión al cielo, quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. No cabría pensar que tras haber pasado 3 años y medio junto a Cristo, oyéndole, amándole, estudiando con él y andando con él, habiendo sido enseñados por él todo el tiempo, incluso habiendo predicado, ¿no os parece que habría que deducir que ellos estaban capacitados ya para llevar el evangelio al mundo? Dice, no ciertamente. Les digo, esperen en Jerusalén
quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. ¿Cuánto poder había convocado contra ellos y contra el mensaje que debían predicar? Todo el poder del mundo, ya que la iglesia de Dios, la profesa iglesia de Dios, toda la nación se había unido a César, cuyo poder dominaba el mundo. Todo el poder del mundo estaba aliado ahora en su contra. La profesa iglesia y la nación de Dios se habían concitado con el poder y se habían dispuesto contra Dios y contra el nombre de Cristo. Sin embargo, ese Cristo al que habían crucificado y contra el que habían hecho todo lo posible por expulsar del mundo y de las mentes de las personas, ese era precisamente el nombre y la persona que los discípulos tenían que predicar, declarando que únicamente la fe en Él podría salvarlos. Y tenían que predicarse eso en contra de todo el poder que el mundo conocía. El mensaje de salvación, mis hermanos, va totalmente en contra a lo que el mundo va a permitir. Así como a los discípulos les prohibieron que dejaran de predicar en el nombre de Jesús, a nosotros se nos va a prohibir que prediquemos que el sábado es el día de reposo. Y las mismas consecuencias se harán presentes, Señor, en ambos casos. Por eso es que si tú tomas el mensaje del tercer ángel, mis hermanos, tú tienes que dejar la vida ya en este mundo. Te tienes que olvidar, nos tenemos que olvidar acerca de los compromisos que tenemos en este mundo. El pastor John menciona la vida de Pablo como uno de los mejores ejemplos para dejarlo todo. ¿Qué dejó Pablo? Su posición. Era un rabí en el Sanedrín. Su descendencia, su familia. A Pablo le costó todo seguirlo a Cristo. Y él menciona, recordaréis que Pablo se caracterizó en 2 de Corintios 6:10 con las palabras, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Amén. Mis hermanos, cuando nosotros vemos por la fe la vida futura, podemos poseerlo todo. Podemos mirar con esperanza. Él dice, ¿habéis observado la triste condición del pobre que se aferra a lo que tiene en las manos de este mundo? ¿Observáis la misma condición en aquel adventista del séptimo día que se aferre ahora a lo que tiene en este mundo? Ha de tener mucho más que eso, o de lo contrario no subsistirá en el tiempo de angustia. Pero cuando nos desprendemos de todo y nos consideramos como no teniendo nada, ¿qué poseeremos entonces? Todo. En esa situación nadie podrá quitarnos nada. Mire qué manera tan inteligente y qué elocuencia de pensar. Dice, si nosotros abandonamos todo, nadie nos va a poder quitar nada porque no tenemos nada. Amén. Sigue diciendo, en esa situación nadie nos podrá quitar nada. Cuando estemos en esa condición, es imposible que se nos desposea de nada. ¿Estáis de acuerdo? Y la congregación dice, sí. No pueden quitarnos el poder, no pueden quitarnos el carácter, no nos pueden desposeer de las riquezas insondables, no pueden quitarnos nuestra vida, pues nuestra vida está en Cristo y nadie nos lo puede quitar. Por lo tanto, en esa condición tenemos la victoria sobre el mundo y su poder. Amén. Amén. Esa es la clave, mis hermanos. Despojarnos totalmente de cualquier vínculo que nos ate precisamente a algo en esta tierra. El mensaje del tercer ángel
alguien lo llamaba como un mensaje suicida. Porque la vida de todo aquel que esté involucrado en este mensaje, mis hermanos, estará en peligro. Aparentemente en el mundo. Pero como dice el pastor John, nuestra vida está en Cristo. No está en el mundo. Es Él quien decide. ¿Podrán hacernos daño si en la voluntad de nuestro Señor está el permanecer todavía vivo? Claro que no. ¿Quién es el que decide si vivimos o morimos? Es Dios. Y en eso Él enfatiza nuestra confianza. Pero entre más compartamos precisamente nosotros con el mundo, menos vamos a poder entender estas palabras. Hace unos días atrás comentábamos acerca de que en el mundo cristiano hay una famosa pregunta, y yo lo comentaba con mi hermano, y decía, ¿qué es más fácil, perderse o salvarse? ¿Qué es más fácil, perderse o salvarse? Y el mundo cristiano, el mundo protestante dice, no, lo más fácil es salvarse si Cristo ya murió por nosotros, si Cristo lo tiene hecho todo por nosotros. ¿Y por qué la Biblia dice, con dificultad el justo se salvará? ¿Y por qué entonces Jesús dijo, son muchos los llamados y pocos los escogidos? ¿Y por qué Jesús dijo que es más fácil que un camello entre en una aguja que un rico entre en el reino de los cielos? Jesús nunca ha dicho que la salvación es fácil. Ese es un invento de Satanás. Eso es un invento de Satanás para que bajemos la norma. Para que creamos, salvo siempre salvo. Porque hoy en día hay religiones que creen que la salvación no se pierde. Hagamos lo que hagamos, la salvación no se pierde. Y eso se ha infiltrado, mis queridos hermanos, todavía a nuestra religión, a nuestras creencias. Claro que podemos perdernos, conociendo la verdad. Claro que podemos perdernos, mis hermanos, si no permanecemos firmes. Por eso, la promesa que Jesús dijo en Mateo acerca de los que viven en el tiempo del fin es: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Amén. El que persevere, el que no se canse, ese será salvo. Saliendo de estas puertas, mis hermanos, tenemos que acordarnos, estamos viviendo en el tiempo del mensaje del tercer ángel, mis queridos hermanos. Hay que explicárselo a la gente. El pastor Jones en ese tiempo lo entendió y le dijo, mira, tenemos que hablar de estas cosas. Tenemos que sacarlos de allí, de esa ignorancia. Ahora, tenemos que tener en mente lo que él está diciendo. Dice, tienen que venir consecuencias. El que quiera vivir piamente, padecerá persecución, dice la palabra. Pero si nuestra esperanza, si nuestra fe, si nuestra ayuda, si nuestro gozo no es de este mundo, entonces tenemos la victoria asegurada. Pero si todavía me da tristeza perder algo en este mundo, mis hermanos, estamos en serios problemas. Y eso era lo que estaba sucediendo en ese tiempo en la iglesia. Una pequeña fracción de la iglesia se dio cuenta de que lo que estaba diciendo el pastor John era verdad.
Era cierto. Pero ¿qué sucede cuando tú reconoces y escuchas la verdad, pero no estás listo para ella? Yo te puedo decir, vamos y salgamos a correr 2 kilómetros, todos juntos ahora. ¿Podrán todos correr 2 kilómetros? No. Porque muchos no han corrido, ni han hecho ejercicio, ni están preparados. El llamado que el pastor estaba haciendo era eso. Necesitamos ponernos en forma, porque ha llegado el momento de la predicación del mensaje del tercer ángel. Amén. Mis hermanos, y Satanás es tan astuto que en el sermón anterior hablamos de la justificación por la fe. Cuando a Elena White se le preguntó de que si el mensaje del tercer ángel es la justificación por la fe, ella dijo que sí. Pero eso hay que entenderlo. Porque el mensaje del tercer ángel habla acerca de que todo aquel que reciba la marca va a recibir las plagas. Todo aquel que se quede participando del mundo va a recibir los castigos de Dios. Ahora, ¿cómo es esa la justificación por la fe entonces? ¿Se dan cuenta? El enemigo se ha amañado inclusive para bajar la interpretación del mensaje. Claro que la justificación, claro que, porque sin Cristo justificándome, sin Cristo transformándome, yo no voy a participar en ese movimiento para dar el mensaje del tercer ángel. Claro que la justificación por la fe, así se debe entender. Pero el mensaje es el mismo. Salid de Babilonia. Amén. El mensaje es el mismo. Salid de ahí para que no perezcáis. Y hoy en día ese tiene que ser nuestro mensaje, nuestra convicción, enseñarle al mundo de que pronto todo esto va a ocurrir. Quiero terminar con una última cita en esta primera parte. Donde él termina diciendo eso. Nadie nos podrá quitar nada si nuestra vida está en Cristo. Amén. Nadie nos podrá hacer daño, mis queridos hermanos, si nuestra vida está en Cristo. Nadie podrá infundirnos miedo si nuestra vida está en Cristo. Amén. Tenemos que tener la certeza, mis queridos, del tiempo que estamos viviendo y de lo que debemos hacer. La profesión que tengo yo y que tiene cada uno de ustedes no es simplemente para ganar dinero, no es para suplir mis necesidades. En el lugar donde Dios te tiene para que hables el mensaje del tercer ángel. Amén. En el lugar donde tú te estás ganando unos dólares, o tú estás haciendo tu vida, es el lugar donde el testimonio, donde lo que tú crees y los demás puedan ver en ti, ese es el propósito por el cual tú estás ahí. No nos engañemos, mis queridos hermanos, en cuanto a lo que mi profesión es. ¿Alguno de ustedes va a ser doctor en el cielo? O carpintero, o albañil, o alguno de ustedes va a ser conductor de Uber en el cielo. Nada de eso. Ese es el medio que Dios nos ha dado para evangelizar, para enseñar, para no quedarnos callados. Ahora, el que nunca ha aprendido a hablar, o el que nunca se ha animado a hablar, va a tener problemas. Porque lo primero que tenemos que tener, mis hermanos, en este tiempo es tener esa elocuencia, que Dios nos dé esa preparación para hablarle al mundo, a las personas que están cerca de nosotros, a la familia, acerca de esto. Yo comentaba hace unas semanas atrás que
aunque no te crean, aunque te vean como un loco. Nuestros propios hijos tienen que saber que viene una crisis. Yo le hablo a mi hijo y a nuestros hijos y ellos son escépticos a veces de decir que estas cosas van a pasar. Pero cuando pasen, adivinen de quién se van a acordar. Cuando pasen estas cosas y ellos vean con sus ojos que todo esto se está realizando, ese es el momento que Dios tiene preparado para la salvación de cada uno de ellos. Pero tienen que haber escuchado el mensaje. Tenían que ser advertidos para que cuando llegue la hora ellos puedan tener el tiempo, puedan tener un momento, la decisión, la fe para retomar nuevamente el camino. Mis hermanos, nuestra vida tiene éxito y tiene propósito si nosotros comprendemos que no somos simples mortales aquí. Hay una misión, hay una obra que el Señor ha puesto sobre cada uno de nosotros para salvar a los demás. El pastor Jones, cuando entendió el tiempo que estaba viviendo, él dijo: necesitamos sacarlos a ellos de donde están, del engaño donde están. ¿Se acuerdan ustedes qué fue lo primero que hicieron los discípulos cuando recibieron el Espíritu Santo? ¿Se fueron de vacaciones? No. Fueron a predicarle a toda Jerusalén lo que había sucedido con Jesucristo. Sacarlos de la ignorancia, sacarlos de la verdad. Sacarlos precisamente de donde ellos estaban creyendo. Y mire, esto es lo serio. No fue Jesús quien escogió a la nación judía. No fue el mismo Dios que la escogió. Ahora, ¿no fue el mismo Dios que la desechó? El movimiento que empezó en el año 1844, la gran parte de él se va a convertir en la iglesia de la Odisea. Y la iglesia de la Odisea será vomitada de la boca de Dios. Pero habrá un remanente que seguirá siendo Filadelfia. Habrá un remanente que todavía conservará ese fuego, ese amor, esa convicción, ese compromiso que tenía esa iglesia en 1844. Y esos son los que van a formar parte de los 144,000. La iglesia de Filadelfia continúa. Mis queridos hermanos, en esta hora, así como el pastor Jones sintió la preocupación al ver al pueblo de Dios, yo quiero preocuparme por mí mismo primero. Y quiero preocuparme también porque ustedes y yo conozcamos el tiempo que estamos viviendo y que la hora ha llegado. Amén. Ni tú ni yo necesitamos levantarnos en la mañana y ver en las noticias en CNN que se dio la ley dominical. Nosotros no necesitamos esa señal. No necesitamos esperar a llegar hasta ahí para decir, ahora sí. Eso va a ser muy tarde para muchos. Ya es el momento donde tenemos, porque el día que nos levantemos y veamos esa noticia, vamos a poder decir, la estábamos esperando. Y no que nos asuste, porque muchos se van a asustar y dicen, mira, pasó, ya llegó, como un fantasma. La estábamos esperando. El pastor John sabía que lo próximo que tenía que venir sobre el pueblo era la lluvia tardía, y el mensaje que él hace es hora de prepararnos. Ya es hora de tener ese compromiso ahora con Dios para recibir la lluvia tardía. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, es momento ya de prepararnos. Los pocos años que le quedan a este mundo tendrán sentido si en nuestra vida podemos empezar un ministerio como lo empezaron los discípulos, como lo empezó Jesús, y podemos empezar a hablarle a la gente sin miedo acerca de estas cosas.
Que Dios nos llene de valor, que Dios nos llene del ánimo que necesitamos, de la fe. El Señor nos siga hablando y nos siga recordando precisamente por qué es que estamos vivos. Yo no quiero un día ya simplemente levantarme y saber que tenemos una rutina. No, nuestra vida es más que eso. Amén, amén, amén. Nuestra vida no es trabajar, mis hermanos, aquí en este mundo. Esa no es nuestra vida. Ni mucho menos estar pensando en un retiro. Esa no es nuestra vida. Nuestra vida en este tiempo, mis queridos hermanos, es asegurarnos el retiro que vamos a tener allá. Amén. Ese sí. Amén. Que Dios nos ayude en esta hora, que el Señor nos siga ayudando, nos siga hablando, mis queridos, y tenemos que esforzarnos. Tenemos que esforzarnos. No solamente eres tú, es tu familia. Ellos no están aquí hoy. Y tal vez nunca han estado en la iglesia, pero tú sí estás. Y tú puedes ser esa puerta, así como lo fue Noé para su familia. Tú puedes ser esa puerta, así como lo fue Lot para su familia. Amén. No te dejes llevar. Si te faltan motivos para animarte, si te faltan motivos para encontrar razón, mis queridos, no solamente pelees por ti, tienes que pelear por tus seres queridos, por los demás, por Cristo, que es lo primero. Y el Señor nos va a ir dando todo lo que vayamos necesitando para asegurarnos precisamente un lugar en el reino de los cielos. Que Dios nos bendiga, que el Señor nos ayude y que la palabra de Dios sea el pan de cada día, sea el mensaje en nuestra mente, sea esa voz que podamos escuchar cada día. Que Dios les bendiga. Amén.